Hola. Estás viendo Biblioboletín. ¿Alguna vez se han preguntado qué es la bibliotecología? Básicamente, es el estudio de cómo organizar, gestionar y proporcionar acceso a la información. Esta información suele estar en forma de libros, revistas, documentos, fotografías, grabaciones y todo tipo de medios. La bibliotecología tiene una larga historia que se remonta a los tiempos antiguos. En la antigua Mesopotamia, Asiria y Egipto ya existían colecciones de tablillas de arcilla y papiros que requerían cierto nivel de organización. Más adelante, en la Grecia clásica se establecieron importantes bibliotecas en ciudades como Atenas y Alejandría. En la Edad Media, con la aparición de los monasterios, estos se convirtieron en centros de preservación del conocimiento al resguardar manuscritos e incluso establecer scriptoriums, que eran salas destinadas a la copia de manuscritos. Ya en el Renacimiento, surgieron las primeras bibliotecas nacionales, como la Biblioteca Marciana de Venecia, fundada en 1468. A partir del siglo XV, la invención de la imprenta por Gutenberg causó una explosión en la cantidad de libros disponibles, por lo que se volvió aún más necesario contar con buenos sistemas de organización y catalogación. Durante los siglos XVIII y XIX, con la Ilustración y el desarrollo de la educación pública, las bibliotecas se expandieron y profesionalizaron. Aparecieron figuras pioneras como Maude Dewey, quien desarrolló el sistema de clasificación decimal que lleva su nombre y que todavía se utiliza hoy en día. Ya en el siglo XX, con la explosión de la información propiciada por la tecnología, surgió formalmente la bibliotecología como una disciplina. Se establecieron escuelas y programas de estudio, asociaciones profesionales y publicaciones especializadas. Actualmente los profesionales de la información se desempeñan en todo tipo de bibliotecas, nacionales, públicas, escolares, universitarias, especializadas, de museos, hospitales, empresas. Incluso hay bibliotecólogos trabajando en sitios web, editoriales, bases de datos y más, pero de eso hablaremos en otro video. En cuanto a las áreas en que se divide la bibliotecología, algunas son: desarrollo de colecciones. Se dedica a la selección y adquisición de recursos según las necesidades de los usuarios. Organización de la información. Se enfoca en la catalogación, clasificación, indización, gestión de metadatos. Servicios de consulta y referencia. Se centra en proporcionar servicios de ayuda e información a los usuarios de bibliotecas, tanto de forma presencial como a través de plataformas digitales. Alfabetización informacional. Se centra en la enseñanza de habilidades de búsqueda, evaluación y uso de la información, con el objetivo de promover la competencia informacional de los usuarios de bibliotecas. Tecnologías de la información. Se dedica a gestionar sistemas informáticos como bases de datos, repositorios digitales, catálogos en línea. Administración de bibliotecas. Se enfoca en presupuestos, personal, planificación, instalaciones. Archivística. Se ocupa de la gestión y preservación de documentos y materiales de archivo, tanto físicos como digitales, con el objetivo de garantizar su acceso a largo plazo. Biblioteconomía. Se centra en los aspectos económicos del trabajo bibliotecario. Documentación. Se encarga de la gestión de la información en empresas y organismos. Bibliometría y cienciometría. Son dos disciplinas relacionadas que se ocupan del análisis cuantitativo de la información científica y académica. Estas son solo algunas áreas principales en las que se divide la bibliotecología, y cada una de ellas puede tener subáreas y especializaciones más específicas. Recuerda que la bibliotecología es un campo amplio y en constante evolución. La bibliotecología se nutre e interactúa con otras áreas del conocimiento como tecnologías de la información y la comunicación, pedagogía, sociología, psicología, estadística, historia, lingüística, derecho, administración de empresas, arquitectura, arte y diseño gráfico. Como ves, es una disciplina amplia, dinámica y multidisciplinaria. Y está claro que seguirá evolucionando con las tecnologías y la sociedad misma.
¿Cómo será la bibliotecología en el futuro? Podemos imaginar cosas como más automatización de procesos con inteligencia artificial. Por ejemplo, robots organizando libros o chatbots de referencia. El uso de Big Data y análisis de datos para tomar mejores decisiones. Las bibliotecas generan muchos datos de los usuarios que se pueden aprovechar respetando la privacidad. Un rol más activo en la creación y difusión de contenidos, no solo en proporcionar acceso. Por ejemplo, bibliotecas con equipos de grabación o impresoras 3D. Más integración de recursos físicos y digitales. Por ejemplo, estanterías con realidad aumentada. Alianzas más fuertes con otras instituciones educativas y culturales, museos, escuelas, universidades. Nuevos perfiles profesionales centrados en temas como la curaduría de datos, la conservación digital, la producción de contenidos, etc. En fin, como podemos ver, la bibliotecología tiene una larga y rica historia, pero sobre todo, un futuro prometedor lleno de posibilidades para seguir contribuyendo al bien común. Los invito a considerar esta carrera que combina tecnología, conocimiento, creatividad y servicio a la comunidad. También te invitamos a suscribirte, darle like y compartir el video. ¡Hasta la próxima!